¿Cómo están, alumnos? Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es almacenamiento de alimentos. Este cuadro, que ya lo conocen, ¿no es cierto?, es la rueda operativa, donde habíamos quedado la próxima clase, habíamos comenzado la anterior clase, perdón, en abastecimiento, ¿no es cierto? Le habíamos dicho que está conformado por las compras, recepción, y hoy vamos a terminar con almacenamiento. ¿Qué vamos a ver de almacenamiento? Sabemos que una vez que los productos han sido recibidos adecuadamente, se distribuyen ya sea directamente al sector de producción o al sector de almacenamiento, que son la mayoría de las veces. El sector de almacenamiento es un componente crítico de control de calidad, ya que el mantenimiento es un componente crítico de control de calidad, porque se debe tener en cuenta las instalaciones, el control de temperatura, la limpieza y el saneamiento. Estos son considerados importantes para asegurar la calidad de los productos. El almacenamiento constituye además un vínculo entre la recepción y la producción, realizando una función como de retención y de control de los alimentos. Por eso el sector del almacenamiento debe ser accesible tanto al área de recepción como al de producción para reducir mano de obra y el tiempo de transporte. El manejo adecuado de producción puede contribuir de manera importante a controlar los costos si se vigilan los hurtos, deterioros y manipulación innecesaria de los productos. El objetivo general del almacenamiento es proporcionar un espacio adecuado para almacenar los alimentos hasta ser utilizados y reducir al máximo las pérdidas de calidad de los alimentos. O sea, funcionan como punto importante de control. ¿Qué es el despacho de productos? O sea, es el proceso utilizado para suministrar los alimentos y otros artículos no comestibles, como pueden ser como son los elementos de limpieza o vajilla, al sector de producción y servicio una vez que han sido recibidos y almacenados. O sea que los productos pueden ser despachados directamente del área de almacenamiento. Este proceso involucra cantidades de alimentos y otros artículos, o sea, cuando son todo lo que sea de limpieza, y suministra información para el control de costo. Existen dos tipos de almacenamiento en relación a las características de los alimentos que ustedes ya lo conocen. Están los alimentos perecederos o frescos, que deben colocarse en refrigeración, y los alimentos secos en almacenamientos a temperatura ambiente. Además, se necesita un espacio para depositar los artículos no comestibles, como de limpieza y vajilla. Hay una serie de factores a considerar durante el almacenamiento de alimentos, tanto de víveres frescos o secos, que son en general la temperatura, la humedad, la luz, la limpieza y la ventilación. Vamos a comenzar con la temperatura. Cuando está muy elevada, aumenta el crecimiento de bacterias y mohos y afecta la calidad de los alimentos. Cuando son muy elevadas o muy bajas, de las dos formas, perjudican la calidad del alimento. Ahí teníamos, ¿no es cierto?, que en las latas también puede producir, cuando es muy elevada, se aumenta la parte enzimática de los alimentos y puede producir perforación en las latas. Entonces, tanto las que son muy elevadas o muy bajas pueden causar perjuicio en el alimento. En cuanto a la humedad, también se considera satisfactorio de 50 a 60% para la mayoría de los productos. El aumento de la misma también produce cambios en la textura y consistencia de los alimentos
En los productos naturalmente secos, por ejemplo, el exceso de humedad puede inutilizar el producto, como ocurre en el caso de las galletas y cereales, que se produce un reemblandecimiento en su textura, entonces, o también en los alimentos en polvo, que se produce un apelmazamiento, en las carnes congeladas puede producir quemaduras por frío. En cuanto a la luz, muchos productos coloreados, especialmente los rojos, se decoloran con rapidez por oxidación de los pigmentos. Estos sí son expuestos a la luz solar directa. Entonces, y si están envasados en un material transparente, es lo que ocurre en el café, ¿no es cierto?, que pierde con facilidad el sabor y aroma cuando es almacenado en recipientes transparentes y a temperatura ambiente. También puede producir la luz enranciamiento en los alimentos tras exposiciones prolongadas a la luz. Es lo que pasa en las papas fritas o galletas. Debido a ello, se envasan en papeles metalizados. Ahora vamos a ver lo que es limpieza. Es un factor que contribuye a evitar la infestación y elimina la posibilidad de que los productos absorban polvo. O sea, los ambientes deben trapearse a diario. Es inconveniente el barrido, no se debe barrer porque se levanta el polvo y esto se deposita en los alimentos. Vamos a ver lo que es ventilación, otro factor. Es importante porque mantiene baja la temperatura y reduce la humedad. Debe preverse bocas de ventilación a nivel del techo y del suelo. Debe suministrarse esto por medio natural o mecánico. Lo natural no son aconsejables las ventanas a la altura normal porque permite la entrada de la luz solar directa sobre los alimentos. Y lo mecánico por medio de extractores de aire. Vamos a considerar algunos ejemplos, por ejemplo, en víveres frescos, en las carnes. Las carnes una vez recibidas deben colocarse a una temperatura de 0 a 2 grados centígrados. Ciertos cortes pueden tolerar almacenamientos más prolongados que otros. Por ejemplo, la carne molida requiere mayores cuidados que un trozo entero. Las carnes frescas y refrigeradas deben guardarse aparte de otros alimentos. Por ejemplo, cuando se trata de medias reses deben colgarse en ganchos y cuando se trata en cortes en bandeja, como tienen acá abajo, estas deben estar dispuestas de tal manera que permitan la circulación de aire entre las piezas para que todas reciban el mismo frío y evitar que chorre el líquido sobre los otros alimentos. Ahora vamos a ver lo que es frutas y verduras. Tenemos que las frutas y verduras, ¿no es cierto?, necesitan de un 85 al 95% de humedad. Conserva el contenido en las frutas bajo refrigeración y de este modo impide que se marchiten, encojan o endurezcan. Algunas veces se envasan en bolsas de plástico. Cuando se utiliza estas en una película impermeable para almacenar a esta temperatura, en este caso de 4 a 7 grados centígrados, se le debe realizar perforaciones porque estos productos continúan respirando una vez cosechados, entonces absorben oxígeno y exhalan anhídrido carbónico. En cuanto a los huevos, acá tenemos que se debe considerar las cáscaras, no deben estar sucias ni rotas por el peligro de contaminación de salmonela. Deben estar a una temperatura de 3 a 7 grados centígrados. En cuanto a los lácteos, la mayoría de los lácteos absorben rápidamente los olores y sabores fuertes de otros alimentos. Por eso deben mantenerse cubiertos y almacenados sin que entren en contacto con otros alimentos a una temperatura de 4 grados centígrados y de 80 a 85% de humedad. Ahora vamos a ver lo que es víveres secos.
En cuanto a los víveres secos, ustedes ya conocen, es todo lo que es cereales, legumbres, fideos secos, ¿sí? Enlatados. Estos deben mantenerse en un lugar seco, limpios y ventilados, y deben evitar la rotura de los envases, que en este caso pueden ser las bolsas de cereal, de harina, de azúcar, para evitar la entrada de insectos y roedores. Deben conservarse a temperatura de 10 a 21 grados y una humedad de 50 a 60%. Se deben almacenar lejos del piso. Acá tienen, ¿ves? Tarimas de madera a 18 centímetros del piso para protegerlo de las plagas. Y en este caso es 18 centímetros del piso para facilitar la limpieza. También se deben colocar protección contra los roedores, que normalmente también se pueden poner en las patas de las tarimas. En cuanto a los alimentos congelados, es importante observar si existen signos de descongelamiento, que puede ser la presencia de fluidos o líquidos en el cartón de empaque o cristales de hielo en el mismo alimento. La temperatura es de menos 18 grados centígrados. Acá no se ve bien, es menos 18 grados, ¿sí? El almacenamiento prolongado requiere de instalaciones que sean muy apropiadas y controles rigurosos, que no siempre es posible. Por eso es conveniente trabajar con un sistema de recepción que sea frecuente. Se debe respetar la regla o norma de primero en entrar y primero en salir. Y también es importante controlar los registros de temperatura del equipo, del almacenamiento, como así también del interior de los alimentos con termómetros, ¿sí? Esto normalmente en alimentos lábiles como carnes, pescados, aves. Vamos a ver ahora otras consideraciones, sobre todo en los víveres frescos, que deben tener una heladera o carnicera, pues exclusivamente que sea para carne, una para víveres, otras para verduras y frutas, acá tenemos, para verduras y frutas y otras para lácteos. O sea, una heladera para cada uno de estos grupos de alimentos. En cuanto a los víveres secos, como norma general es que los depósitos deben estar limpios, ventilados, frescos y a una temperatura de 10 a 21 grados centígrados. En cuanto a lo que es control stock, es lo que nosotros llamamos inventario, o sea, todos los alimentos refrigerados y en depósito, es lo que el inventario representa una inversión significativa para el servicio de alimentación. Ustedes acá ven la imagen de dinero, o sea que nosotros tenemos mercadería que equivale a dinero en efectivo, pero el personal es frecuente que el personal que trabaja ahí no tenga la misma percepción. Entonces puede no encontrar malo sacar un producto. Debido a ello es necesario un estricto control de stock. Hay dos aspectos, bueno, acá vamos a hablar de qué es la quinta herramienta de gestión, o sea, en el almacenamiento, la herramienta de gestión es la ficha de control de stock. Habíamos dicho que en la planificación estaba el menú y la lista de cotejo. En compras, la solicitud de compra. En recepción, es la guía de procedimiento de recepción. Y acá en almacenamiento es la ficha de control de stock. Entonces hay dos aspectos a considerar importantes en el control de stock. Uno es el personal y otro es el diseño de registro. En cuanto al personal, podemos decir que se debe asignar esta responsabilidad a una persona que tenga conocimientos de contabilidad básica y que esté entrenado en la evaluación de características de calidad de los alimentos, porque es la persona responsable de recibir los alimentos.
Y el otro es un diseño de registro exacto donde se muestre lo que ha entrado, lo que ha salido, en qué cantidad y quién es el responsable de la entrega o retiro de esta mercadería. Esto debe realizarse en forma diaria. Además debe hacerse un control físico para ver si está de acuerdo lo que está anotado en el libro de control con los productos que efectivamente están en las estanterías. O sea, esto se debe verificar en forma física. Estos registros se conocen con el nombre de ficha de control de stock. Para asentar, estas fichas sirven para asentar las entradas, las salidas al sector de producción, los saldos en depósito y los saldos pendientes de entrega. Esto se puede realizar en un cuaderno o carpeta, cada institución decide, pero lo importante es que se registren estos datos. Y esto debe hacerse una ficha para cada uno de los alimentos que hay en el depósito. Estos deben ser diseñados en forma sencilla para que el personal lo pueda manejar y pueda proporcionar una información correcta y actualizada. Esto de nada sirve si se confecciona con posterioridad al movimiento del alimento. Otros ítems a considerar para tener en cuenta en el almacenamiento son las malas condiciones del almacenamiento, dice que contribuyen a la posible contaminación de alimentos por microorganismos patógenos. El control de la temperatura y humedad en el depósito o zona de almacenamiento. O sea que es fundamental el control de temperatura y humedad. No se deben colocar los alimentos directamente sobre el piso, sino sobre tarimas de madera, lo que acabamos de ver. Se deben almacenar siempre los alimentos en locales aislados del exterior. Esto podrían ser como normativas del depósito. ¿Cómo se ubica la mercadería una vez que está ingresado en el depósito? Los víveres secos, sobre todo, se depositan tanto en las tarimas de madera o en las estanterías, ¿sí? Y los víveres frescos en los equipos de refrigeración. Bueno, acá estamos hablando en las estanterías que dicen que deben ser fácilmente lavables, o sea, para que se puedan limpiar. Ustedes ubíquense en que cuando está lleno de alimentos, eso hay que mantenerlo limpio. La altura de las tarimas, ya dijimos que deben estar de 18 a 20 centímetros del piso para facilitar la limpieza. Las estanterías pueden tener una altura de 2,30 metros. Los depósitos deben estar correctamente ordenados. De ser necesario, dice que los envases apilados para facilitar la revisión del control de stock. Esto lo tiene que hacer en forma diaria. Hay que hacer rotación de productos, lo primero que entra es lo primero que sale. Ustedes cuando van al supermercado, ¿no es cierto? Lo conveniente, según la norma esta, es agarrar el producto que está al final. Y también debe haber buen trato de envases y embalaje, o sea, se debe capacitar al personal, ¿no es cierto?, que no trate mal a los alimentos. ¿Esto qué implica? Cuando lleva grandes cantidades de mercadería, por ahí el personal se cansa y no trata bien la mercadería. Por ahí puede caerse alguno y esto puede estropear la calidad del producto. Se debe disponer en forma separada los alimentos crudos y cocidos con el fin de evitar la contaminación cruzada. Esto ustedes también ya lo sabían. Debe mantener en condiciones de refrigeración o congelación todos los alimentos perecederos y tener en cuenta la capacidad de las heladeras para no sobrecargarlas. Por eso es fundamental tomar la temperatura de los equipos
porque cuando se lo sobrecarga mucho se puede echar a perder, ¿sí? ¿Por qué es importante el control de stock? Porque obtiene información de precios, de alimentos, de existencias de alimentos y consumo, frecuencias de entrega, esto es lo que hemos pactado con el proveedor, tipos de alimentos, saldos pendientes de entrega y puntos de pedido. Vamos a ver cómo se realiza la ficha de control de stock, que esto ustedes lo van a hacer en los prácticos. Es diferente tanto en víveres frescos de secos. Acá vamos a comenzar con el zapallito. Vamos a utilizar el saldo pendiente de entrega, ¿no es cierto? O sea que cuando era pendiente de entrega, el proveedor nos trae de documento una orden de compra. O sea, que se responsabiliza de traernos 500 kilos. No implica que nos traiga los 500 kilos en el momento. Como es un víver fresco, entonces el día 10 del 5 nos trae 40 kilos. El documento que utiliza, como era una entrega parcial, utilizamos remit. Entra y sale, quiere decir que lo ocupamos en el momento. Por eso hemos pedido que los víveres frescos lo traigan en el día, porque, por ejemplo, no tenemos buenas condiciones de almacenamiento. Entonces, lo ocupamos en el día, entonces acá el proveedor ya no nos debe 500 kilos, sino 460 kilos. El día 12 del 5 llega el proveedor con otro remito, es el documento, nos trae 20 kilos. Esos 20 kilos son utilizados totalmente y entonces vamos restando, ¿no es cierto? El proveedor ahora en este momento nos debe 440 kilos. Si se les hace una pregunta, ¿cuánto es el saldo en stock o pendiente de entrega de zapallitos? Ustedes tienen que colocar el saldo pendiente el día 2 del 5 es de 440 kilos, ¿sí? Vamos a ver otro tipo de víveres frescos. En este caso tomamos el queso sardo. Acá tenemos la orden de compra, es de 50 kilos. Se comprometió a traernos 50 kilos de queso sardo. En este momento, el día 7 del 5, llega el proveedor, nos da un remito y nos trae 20 kilos de queso. En ese momento no utilizamos, entonces queda en depósito. Pero el saldo pendiente de entrega del proveedor es de 30 kilos. O sea, nos debía 50, nos trae 20, nos queda 30. Ahora, el día 9 del 5, en un menú número 1 o 2, en este caso pusimos 2, se ocupa queso, 3 kilos. Entonces en el depósito, sacamos del depósito 3 kilos, en vez de 20 ya nos queda 17 kilos. Como el proveedor no nos trajo nada, sigue el saldo pendiente de entrega, ¿sí? Entonces nosotros, ¿cómo contestaríamos? Si el día 9 del 5 que tenemos queso sardo, 17 kilos en depósito y pendiente de entrega 30 kilos. Ahora vamos a ver un víver seco. En este caso tomamos harina. En este caso utilizamos el saldo en depósito, no utilizamos saldo pendiente de entrega, ¿sí? Entonces llega el proveedor con la orden de compra, llega a los 50 kilos y pasan, esos 50 kilos los tenemos en depósito. El día 6 del 5, el menú 3, ocupamos para alguna preparación la harina y entonces nos queda, se va a cocina, a producción, y en depósito nos queda 20 kilos, restamos 50 menos 30, 20. El día 8 del 5, para otro menú, ocupamos 2 kilos y en este caso nos queda 18 kilos en saldo, en depósito.
O sea, si nos preguntan cuál es el saldo pendiente el día 8 del 5, nosotros tenemos que contestar que tenemos 18 kilos en depósito. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Nos vemos